Hola, ¿qué tal, queridos jóvenes? De nuevo con ustedes, ahora con un tema fundamental y programático, podemos decir, en el sentido que lleva un poco el título de todas estas ponencias: jóvenes fuertes vencedores del maligno. Y es una expresión tomada de la primera carta de San Juan, sobre todo en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Porque Juan en su primera carta invita a caminar en la luz. Y caminar en la luz es una figura que indica una adhesión total a Cristo. Implica abandonar las tinieblas del error, abandonar el camino del mal que ofrece el mundo, para adoptar, en contrario y decididamente, un estilo evangélico en la experiencia de la vida. Y me permito leer explícitamente el texto para comprender mejor lo que estoy diciendo. Dice Juan: os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La mención de tres destinatarios, padres, hijos y jóvenes, probablemente se refiere a toda la comunidad. Hijos, o a los jefes y miembros más maduros, como los padres, y a los ardorosos jóvenes discípulos, los jóvenes, a quienes se refiere Juan. Y cuando dice os escribe con insistencia y formula 6 declaraciones, Juan se dirige a toda la comunidad. Comienza proclamando el perdón de los pecados por causa de su nombre, es decir, en nombre de Cristo, en alusión al bautismo que basa el perdón en la realidad total de Jesús crucificado y resucitado. Cuando Juan vuelve a mencionar a toda la comunidad en 2:14, es para decirles que conocen al Padre. Es la profecía de Jeremías. Se promete tanto el conocimiento de Dios como el perdón de los pecados. Y al dirigirse a los miembros maduros, a los padres, Juan afirma 2 veces que han llegado a conocer al que es desde el principio. Entonces la madurez y la autoridad cristianas se basan en el conocimiento de los orígenes eternos de Cristo. Juan afirma que los jóvenes han vencido al maligno gracias a su fe. Esto también podemos encontrarlo en 1 de Juan 5, 4, 5. La idea se desarrolla hasta incluir otro aspecto importante. Los jóvenes son fuertes, tienen fortaleza, porque la revelación de Dios, es decir, la palabra de Dios, es altiva, es decir, permanece en ellos. Es el nivel consciente de la interioridad que tienen los jóvenes. Los jóvenes que han asimilado, que han adquirido la palabra de Dios, la hacen suya, y esa palabra de Dios es el móvil de su vida, el móvil de su actuación. Y luego el pensamiento se desplaza al maligno y también al mundo. Siempre en Juan la categoría mundo es un tanto negativa en cuanto que manifiesta el rechazo. El mundo rechaza al Hijo de Dios y a los que son del Hijo de Dios. Por eso el mundo y el maligno de alguna manera se identifican. No se refiere al mundo como hábitat del ser humano, a la Tierra, al planeta Tierra, sino se refiere al mundo como sistema contrario a Dios. El mundo como que quiere establecer un sistema alternativo al reino de Dios. Entonces, esta noción de mundo en sentido negativo sirve para desenmascarar el universo del mal, el universo de lo demoníaco, podemos decir, para rechazar el universo del mal, el universo de Satanás. Y hay un imperativo, el imperativo de no amar al mundo y la incompatibilidad establecida entre este amor y el amor presente en nosotros por iniciativa del Padre. Y están en relación con el análisis que hace el Evangelio de Juan del poder que tiene el amor a la oscuridad y el amor a uno mismo y a la gloria humana para mantener a la gente alejada de la verdad, es decir, de la revelación de Dios. Por lo tanto, el mundo del mal
el mundo del universo de Satanás, procuran alejar al joven, al ser humano, a la comunidad, de la influencia de la palabra de Dios. La realidad del mundo, por eso, es resumida en el discurso sobre los apetitos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia que nace de las posesiones. Esto dice Juan, que la realidad del mundo tiene que ver con la carne, un elemento, es decir, con las apetencias, la codicia de los ojos y la arrogancia que nace de las posesiones, de los bienes materiales. Y esta descripción no se aleja mucho de la tentación a la que fue sometida Eva en el Génesis. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista y apetecible para adquirir sabiduría y éxito. En Génesis 3:6. Entonces aquí nosotros podemos plantearnos, queridos jóvenes, ¿qué ofrece el mundo que tiene esta nota negativa? ¿Qué ofrece el mundo al joven? Podemos decir. Y en primer lugar, los apetitos de la carne, nos dice Juan. Es decir, ofertas que llevan al desorden de la vida. Hablando de la libertad, Pablo afirma a los Gálatas que las obras de la carne son conocidas. Y él habla de fornicación, habla de impureza, habla de libertinaje, idolatría, hechicería. Menciona también los odios, las discordias, celos, iras, la ambición, las divisiones, las disensiones, las rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, dice el apóstol Pablo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Lo encontramos en Gálatas 5, 13 al 21. Y aquí, desmenuzando un poco lo que dice Pablo en cada citación, la fornicación tiene que ver con las relaciones sexuales prematrimoniales, que hoy la sociedad actual hedonista muchas veces plantea a los jóvenes. La sexualidad, que es un don precioso de Dios, destinado al matrimonio, para la unión y la procreación, se convierte, según el mundo, en un mero instrumento de placer por el que se cosifica a la persona. La persona usa su cuerpo para un momento de regodeo pasajero. Luego habla de la impureza. Y la impureza tiene que ver con la contaminación, con la perversión, los vicios y el deterioro de la personalidad, que abandonando el bien se muestra proclive para las malas acciones. Tenemos también el libertinaje, que es una deshonestidad, impudicia o procacidad por la cual se renuncia a la verdadera libertad de los hijos de Dios para asumir un estilo de vida desenfrenado y una experiencia frenética en las relaciones. También tenemos la idolatría. Pablo habla de la idolatría como el abandono del verdadero Dios para ir detrás de dioses falsos que ofrece la nueva cultura pagana. Antes se tenía a los idolillos, los baales, luego el poder, la riqueza, la misma ley y la codicia de las que habla Pablo. Y podemos decir en este sentido que ídolo es una criatura o invento de la mente humana, aquello que acapara mi atención, mi tiempo, mis esfuerzos, mi búsqueda, que no sea el verdadero y único Dios. Pablo menciona también la hechicería y se refiere a la práctica de la nigromancia, del sortilegio, del embrujo y del encantamiento, la apelación a la magia o la consulta a los muertos, la búsqueda de respuestas en mediaciones negativas que verdaderamente no conectan con Dios, sino con el mundo del ocultismo. Viene a mi memoria aquí la consulta que hizo el rey Saúl a la nigromante de Endor, justamente, razón por la cual Dios le sacó el trono de Israel y le dio a uno mejor que él, que tenía un corazón semejante al de Dios, que es David, hijo de Jesé. También tenemos el odio en la citación de San Pablo, el rencor, es decir, la animadversión, el aborrecimiento y la antipatía, el resentimiento y la enemistad que lleva a veces a la destrucción del adversario, y no pocas veces del mismo sujeto que odia y es incapaz de perdonar por su extrema inmadurez y su sospechosa psicología. ¿Cuántos crímenes, entre jóvenes incluso? ¿Cuántas muertes a consecuencia del odio, a consecuencia del rencor? También están las discordias que cita Pablo,
que son las desavenencias, las discrepancias que no podemos resolver, las contrariedades, los desacuerdos, las disconformidades no resueltas, los problemas no resueltos. ¿Por qué? Porque nos cuesta a veces aceptar las razones del prójimo y queremos hacer prevalecer nuestras propias ideas y puntos de vista. Y en este sentido también tenemos los celos que menciona Pablo, desconfianza, suspicacia, temores y recelos que se forman a veces como fruto de nuestras imaginaciones, muchas veces infundadas, o como consecuencia de compararnos con los demás y como resultado de la envidia. Iras, la furia, la rabia, la cólera, reacciones desproporcionadas, irritaciones y arrebatos, sañas. En resumen, actitud violenta que quebranta las relaciones porque hiere al semejante con una actitud desmedida. Pablo también menciona la ambición, codicia, la avaricia, la avidez. Él dice que la codicia es idolatría. El egoísmo, la envidia que corroe al ambicioso, que usa cualquier medio para anular a su semejante y posicionarse en un determinado sitial, aplastando al hermano en su dignidad y en su honor. Las divisiones, fragmentación de la comunidad, partición de la comunidad en grupos, se fracciona y se desintegran las relaciones comunitarias, personales. Es el caldo propicio para el maligno que actúa a sus anchas cuando estamos divididos. Y también tenemos las disensiones, oposiciones, contrariedades, disconformidades en la comunidad que resultan por la incapacidad de la escucha, del diálogo auténtico y el monólogo del que promueve el disenso. Rivalidades que implica la confrontación, la oposición que tiene que ver con el celo, la envidia, las pugnas y luchas y contiendas en el seno de la comunidad cristiana. Y aquí menciona Pablo algo muy particular también en su lista, que recuerda a la advertencia del profeta Isaías sobre las bebidas alcohólicas, las borracheras. Y se refiere a la embriaguez, al abuso del alcohol, de aquel o de aquella que se excede en las bebidas alcohólicas para huir de su propia realidad, o porque es incapaz de enfrentar con sobriedad los desafíos de la vida. Emborracharse es una manera de alienarse. La borrachera es el refugio del que se amarga ante las dificultades de la vida y se esconde en el estado de semi-inconsciencia que produce el vino, la cerveza o el licor. Y también relacionado con las borracheras están las comilonas, de las que habla Pablo. Y se refiere a las que son proclives a los banquetes, a los festines, a los agasajos y convites frecuentes, y comen en forma desmedida, engullendo más de lo que necesita y cayendo en la gula, en la glotonería y en la voracidad. Pablo admite la posibilidad de más vicios cuando afirma que hay cosas semejantes, es decir, cosas del mismo tenor, de la misma naturaleza, de las que tenemos que cuidarnos y estar en guardia. Porque en definitiva lo que él nos pide, y lo que nos pide también Juan, es crecer en las virtudes, no vivir bajo el dominio de la pereza, invitación formal a crecer en la disciplina del lenguaje, de la lengua, a tener sumo cuidado a la hora de emitir una opinión o comentario que podría resultar dañino para los demás en nuestras relaciones y que tendría consecuencias negativas en las relaciones interpersonales y sociales. Así también les advierte del peligro de la bebida como el vino o el licor que cuando se consume con exceso produce, como hemos dicho, la borrachera y el delirio y conduce a cometer errores y las reiteraciones del acto que desfiguran al hombre. Los sabios enseñan la importancia de ser fiel a la verdad, desaprobando toda falsedad. Por eso, sin duda, se acentúa la necesidad y la importancia de la formación del joven y que opte definitivamente por las virtudes, como es la amistad, la serenidad, el diálogo, la mansedumbre, la caridad, el amor, la solidaridad, la justicia, la paz. Con estas características, el joven evidentemente va a vencer al maligno, se va a sobreponer a todo mal, va a vencer al mundo y va a ser un agente fundamental de Cristo en medio de esta sociedad que necesita tanto de la palabra de Dios y del testimonio de todo joven cristiano valiente y fuerte.
Con estas ponencias saludo cordialmente a todos y me despido de los jóvenes especialmente que han seguido estas explicaciones de aquellos textos que tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento aluden a los jóvenes, que les quiere tener a ustedes como protagonistas de esta nueva evangelización, de esta misión, de esto salir en la periferia como nos pide el Papa Francisco. Que el Señor les bendiga, les proteja y les guarde de todo mal.